¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Historias y Cuentos narrados por Moon. Hoy es el episodio número 72 de Historias y Cuentos con el Misterio de Mary Roget, parte 2. Veamos si son tan buenos detectives de sillón y descubren quién está detrás de este gran y curioso crimen. Sospechoso, intrigante y desconocido. Veamos quién es el criminal. O todavía no. Pero antes que nada vamos a dar unas menciones y comenzamos con la primera, que es la mención de mi gran amigo, de mi amigo Distopia. Mi amigo Distopia es un creador de arte digital. Me gusta, está muy chido, lo pueden checar en algunos videos anteriores. Y pues se los recomiendo. Lo pueden seguir en sus redes sociales que son Instagram, Facebook, TikTok y Twitter como Distopia Relativa. Pero ¿por qué les digo esto? Porque les hace arte digital, que realmente yo lo recomiendo. Y para que vean que no solo es hablar por hablar, pues les paso sus redes para que ustedes puedan checarlo y decir, me gusta, está bien. Ustedes sean sus propios jueces, yo se los recomiendo. Vayan a checarlo y si quieren algún dibujo o algo, un poco de arte, pues pueden contactar con él por esa manera. Esa fue la mención. Vamos a darle. ¿Qué creyeron? No, pues son dos menciones. Esta es la mención de todos los días. Les recuerdo que Moon Potion es una tienda natural creada por Janet. Tanto Moon Potion como Janet desean acompañarte en tu día a día, convertir lo cotidiano, lo mundano, lo ordinario, lo de siempre, lo de la fatiga de "ay, me agüité", en un ritual placentero donde puedes conectar con tus sentidos mientras cuidan de ti. Ellos están convencidos que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de sensibilizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo desde un punto de vista holístico y natural. En Moon Potion creen en el poder de la cosmética natural para nutrir no solo tu piel, sino también tu alma. Cada uno de sus productos están elaborados con ingredientes puros, respetuosos con tu cuerpo y en armonía con la madre tierra. Desde un enfoque holístico cuidan cada detalle, desde la energía de las plantas hasta la intención con la que crean cada forma. Porque el verdadero bienestar comienza con pequeños rituales de amor propio. ¿Listos para transformar su rutina de belleza en un momento sagrado? Pues, descubre el poder de la naturaleza con Moon Potion. Si eres una persona que le gustan los productos naturales para cuidar su cuerpo y de paso cuidar su alma que no afectan a la madre tierra, pues te recomiendo la marca Moon Potion. Yo uso un repelente para mosquitos natural que me ha resultado. Si quieres checar sus productos o que te aclaren dudas, pues los pueden seguir en sus redes sociales que son en Instagram como Moon-Potions y en Facebook como Moon Potion. De todos modos voy a dejar las ligas en el comentario fijado, tanto de Distopia Relativa y Moon Potions, para que los puedan checar. Con estas menciones damos inicio, o bueno, continuamos con el relato. Esto es El Misterio de Mary Roget, parte 2. Después de establecer un límite adecuado a sus nociones preconcebidas y de suponer que, de tratarse de Marie, solo podría haber permanecido corto tiempo en el agua, el diario continúa. Las experiencias han demostrado que los cuerpos de los ahogados o de los arrojados al agua, de inmediato tras una muerte violenta, requieren de 6 a 10 días para que la descomposición esté lo bastante avanzada para devolverlos a la superficie. Aún si disparar un cañonazo sobre el lugar donde hay un cadáver y esto sube a la superficie antes de una inmersión de 5 o 6 días, volvería a hundirse si no se lo amarran. Todos los diarios de París, excepto Le Moniteur, han aceptado de forma tácita estas afirmaciones. Le Moniteur se esfuerza por desvirtuar esta parte del párrafo sobre los cuerpos de los ahogados, y cita 5 o 6 casos en que los cadáveres de ahogados reaparecen a flote tras un lapso menor del que sostiene Le Teillet. Pero Le Moniteur procede de manera poco lógica al intentar refutar la totalidad y veracidad del argumento de Le Teillet con ejemplos particulares que lo contradicen. Aun cuando hubiera sido posible aducir 50 en lugar de 5 ejemplos de cuerpos que se hallaron flotando después de 2 o 3 días, esos 50 ejemplos pueden seguir siendo razonablemente considerados como excepciones a la regla de Lioteillet, hasta el momento en que se pueda refutarse la regla misma. Si admitimos esta última, como lo hace Le Moniteur, que se limita a señalar excepciones, el argumento de Lioteillet mantiene su fuerza, pues solo se refiere a la probabilidad de que el cuerpo haya surgido a la superficie en menos de 3 días. La probabilidad seguirá manteniéndose a favor de Lioteillet hasta que los ejemplos tan probablemente aducidos tengan números suficientes para constituir una regla antagónica. De inmediato se dará cuenta de que toda argumentación contraria debe concentrarse en la regla en sí, y a tal fin debemos examinar la razón misma de la regla. Generalmente, el cuerpo humano no es más liviano ni más pesado que el agua del Sena.
El cuerpo específico del cuerpo en condición natural equivale más o menos al del volumen de agua dulce que desplaza. Los cuerpos de personas gruesas y corpulentas de huesos pequeños, y en general los de las mujeres son más livianos que los delgados, de huesos grandes y en general de los masculinos. El peso específico del agua de río se ve más o menos influido por el flujo que proviene del mar. Pero, dejando esto a un lado, muy pocos cuerpos se hundirán con espontaneidad incluso en agua dulce. Prácticamente todos los que hay en el río pueden mantenerse a flote siempre que logren equilibrar el peso específico del agua con el suyo. Es decir, que permanezcan casi por completo sumergidos con el mínimo posible fuera del agua. La posición adecuada para quien no sabe nadar es la vertical, como si estuviese caminando, con la cabeza hacia atrás y sumergida excepto la boca y la nariz. Colocados de esa manera, descubrimos que nos mantenemos a flote sin dificultad ni esfuerzo. Es natural que se equilibrará el peso corporal con el volumen de agua desplazado, y la menor diferencia determinará la preponderancia de uno. Un brazo levantado fuera del agua, por ejemplo, privado de su sostén, representa un peso adicional suficiente para sumergir por completo la cabeza, mientras que la ayuda del más pequeño trozo de madera nos permitiría sacar la cabeza para mirar alrededor. Cuando alguien que no sabe nadar se debate en el agua, levantará inevitablemente los brazos en lo que se esfuerza por mantener la cabeza en posición vertical. El resultado es la inmersión de la boca y la nariz, que acarrea, en los esfuerzos por respirar, la entrada de agua en los pulmones. El agua penetra también el estómago y el cuerpo pesa más por la diferencia entre el peso del aire, que antes llenaba esas cavidades, y del líquido que lo ocupa ahora. Esa diferencia basta para que el cuerpo se hunda por regla general. Si bien resulta insuficiente en personas de huesos menudos y cantidad normal de materia grasa, dichos individuos siguen flotando aún después de ahogarse. Suponiendo que el cuerpo esté en el fondo del río, se quedará allí hasta que, por alguna causa, su peso específico vuelva a ser menor que la masa de agua desplazada. Esto puede deberse a la descomposición u otras razones. La descomposición genera gases que extienden los tejidos celulares y las cavidades y producen en el cadáver un horrible hinchazón. Cuando la distensión avanzó al punto en que el volumen del cuerpo aumenta sin aumento correspondiente de masa, su peso específico es menor que el del agua desplazada. En consecuencia, retorna a la superficie. Pero la descomposición se modifica por gran número de circunstancias y se acelera o retarda debido a muchos motivos. Por ejemplo, el calor o frío de la estación, la densidad mineral o la pureza del agua, su profundidad, movimiento o estancamiento, las características del cuerpo, su estado normal o anormal anterior a la muerte. Es obvio que no puede señalarse con seguridad un periodo preciso después del cual el cadáver saldrá a flote, debido a la descomposición. En algunas condiciones el resultado puede ocurrir en una hora, en otras puede no producirse nunca. Hay preparados químicos por los que un cuerpo puede preservarse para siempre de la corrupción. Uno es el bicloruro de mercurio. Sin embargo, parte de la descomposición suele producirse en el estómago una cantidad de gas derivada de la fermentación aceitosa de materias vegetales, gas que puede producirse en todas las cavidades y provenir de otras causas. En cantidad suficiente para provocar una distensión que hará subir el cuerpo a la superficie, el efecto del disparo de un cañón es el resultante de las simples vibraciones. Estas desprenden el cuerpo del barro o del limo donde se depositó, lo que le permite salir a flote una vez que las causas anteriores lo hayan preparado. También puede vencer la resistencia de algunas partes putrescibles de tejidos celulares, lo que permite que las cavidades se distendan con la influencia de los gases. De tal modo, una vez con los datos necesarios sobre el tema, podemos emplearlos para poner a prueba las afirmaciones de Lioteillev. Las experiencias han demostrado, dice este, que los cuerpos de los ahogados o de los arrojados al agua de inmediato tras una muerte violenta requieren de 6 a 10 días para que la descomposición esté lo bastante avanzado para devolverlos a superficie. Aún si disparar un cañón sobre el lugar donde hay un cadáver y este sube a la superficie antes de la inmersión de 5 o 6 días, volveré a hundirse si no se la amarro. Con lo que se sabe, este párrafo aparece como un tejido de inconsistencias e incoherencias. La experiencia no demuestra que los cuerpos de ahogados requieran 6 a 10 días para que la descomposición avance lo suficiente para regresarlos a la superficie. La ciencia y la experiencia muestran que el término de su reaparición es y debe ser variable. Si, además, un cuerpo salió a flote por un disparo de cañón, no volvería a hundirse si no se le amarra, hasta que la descomposición haya avanzado lo bastante para permitir el escape del gas acumulado en el interior. Llamamos atención sobre la distinción que se hace entre cuerpos de ahogados y cuerpos arrojados al agua de inmediato tras una muerte violenta. Aun cuando el redactor admira la distinción, los incluye sin embargo en la misma categoría. He demostrado que el cuerpo de una persona que se está ahogando se hace específicamente más pesado que la masa de agua que desplaza, y que no se hundirá de no ser por los movimientos en cuyo curso del cuerpo saca los brazos fuera del agua, y por su ansiedad por respirar debajo, con lo que el espacio que ocupa el aire en los pulmones es reemplazado por agua. Pero estos movimientos y estas respiraciones no suceden en cuerpos arrojados al agua de inmediato tras una muerte violenta. En este caso, es regla general que el cuerpo no se hunda, detalle que Lioteillev ignora. Cuando la descomposición alcanza un grado avanzado, cuando la carne se ha desprendido de gran parte de los huesos, entonces, solo entonces, perderemos de vista al cadáver.
¿Qué nos queda del argumento según el cual el cuerpo hallado no puede ser el de Mary Rogers, dado que apareció flotando 3 días apenas de su desaparición? Si se ahogó, el cuerpo pudo no hundirse nunca, ya que se trataba de una mujer y en caso de hundirse, pudo reaparecer tras 24 horas o menos. No obstante, nadie supone que Marie se haya ahogado. Y, si fue asesinada antes de que la arrojaran al río, su cadáver pudo encontrarse a flote en cualquier momento del día. Pero, dice Leotaile, si el cuerpo maltratado como estaba hubiera permanecido en tierra hasta las noches del martes, no habría dejado de encontrarse en la costa alguna huella de los asesinos. Este punto es difícil de percatarse al principio de la intersección del razonador. Trata de anticiparse a algo que, supone, puede constituir una objeción a su teoría. Vale decir que el cuerpo fue guardado 2 días en tierra y entró en descomposición con mayor rapidez que si hubiera estado sumergido en el agua. Supone que, si ese fuera el caso, el cadáver podría haber surgido a la superficie el miércoles y cree que solo por estas circunstancias podría haber aparecido de nuevo. Se apresura, entonces, a mostrar que no fue depositado en tierra. De ser así, no habría dejado de encontrarse en la costa alguna huella de los asesinos. Me imagino que usted sonríe ante este séquito. No alcanza a percibir cómo la sola permanencia del cadáver en tierra podrá multiplicar las huellas de los asesinos. Tampoco yo lo percibo. Y, lo que es más, continúa nuestro diario. Parece muy improbable que los miserables capaces de tal crimen hayan arrojado el cadáver al agua sin atarle algún peso para mantenerlo sumergido, cosa que no ofrecería la menor dificultad. Observe la risible confusión de ideas. Nadie, ni siquiera Leotaile, duda del crimen cometido contra el cuerpo encontrado. Las señales de violencia son demasiado evidentes. El objetivo de nuestro razonamiento consiste solo en mostrar que este cuerpo no es el de Marie. Quiere probar que Marie no fue asesinada o desvivida, sin poner en duda que el cuerpo lo haya sido, pero sus observaciones únicamente prueban este último punto. He aquí un cadáver al que no ha dado peso alguno. Si le hubieran echado al agua a los asesinos, esto no habría dejado de hacerlo. Por lo tanto, los asesinos no lo echaron al agua. Si alguna cosa se prueba, es tan solo eso. La cuestión de la identidad no se toca ni de manera remota y Leotilde se tomó todo el trabajo para contradecir lo que admitía un momento antes. Estamos completamente convencidos, manifiesta, que el cuerpo hallado es el de la mujer asesinada. No es la única vez que nuestro razonador se contradice sin percatarse, como ya lo he señalado. Su evidente finalidad consiste en reducir en la posible intervalo entre la desaparición de Marie y el hallazgo del cuerpo. No obstante, insiste en el hecho que nadie vio a la joven desde que abandonó la casa de su madre. Carecemos de testimonios, declara, desde que Mary Rogers se lleva aún entre los vivos después de las 9 de la mañana del domingo 22 de junio. Dado que este es un argumento parcial, hubiera sido preferible que lo dejara de lado. Si supiera de alguien que hubiera reconocido a Marie, digamos el lunes o el martes, el intervalo se habría reducido mucho, y, conforme al razonamiento anterior, las probabilidades de que el cadáver hallado fuera de la Grisette había disminuido mucho. Es divertido observar cómo Leotilde insiste sobre este punto con pleno convencimiento de que refuerza su argumentación general. Analicé otra vez la parte del artículo que se refiere a la identificación del cadáver por Beauvais, a propósito del vello del brazo. Es claro que Leotilde peca de falta de ingenio. Monsieur Beauvais no es ningún tonto y jamás se habría apresurado a identificar el cadáver basándose en que tenía vello en el brazo. Todo brazo tiene vello. La generalización en que incurre Leotilde es una simple deformación de la fraseología del testigo, quien debió referirse a alguna particular del vello. Pudo referirse al color, a la cantidad, al largo o a la distribución. Sus pies eran pequeños, sigue diciendo el diario. Pero hay miles de pies pequeños. Tampoco constituyen una prueba ni sus ligas ni sus zapatos. Unos u otros se venden en lotes. Lo mismo ocurre con las flores del sombrero. Monsieur Bass insiste en que el broche de las ligas fue cambiado de lugar para que se ajustara. Esto no significa nada. Muchas mujeres prefieren llevar las ligas nuevas a su casa y ajustarlas allí al diámetro de su pierna, en lugar de probarlas en la tienda donde las compran. Es difícil suponer que el razonador obra de buena fe, si en su búsqueda del cuerpo Monsieur Beauvais encontró un cadáver cuyas medidas y apariencias generales correspondían a la joven. Suponemos que, sin tomar en cuenta la cuestión de la vestimenta, debió de imaginar que se trataba de ella. Sí, además de las medidas y apariencias generales, descubrió en el brazo un vello cuyo aspecto correspondía al que había observado en vida de Marie. Su opinión debió justamente acentuarse, y el argumento de seguridad pudo muy bien estar en relación con la particularidad o rareza del vello del brazo. Y los pies de Marie eran pequeños, y también lo eran los del cadáver. El aumento de probabilidades de que este correspondiera a aquella no se daría ya en proporción solo aritmética, sino geométrica o acumulativa. Agreguemos a eso los zapatos análogos a los que Marie llevaba puestos el día de su desaparición. Si bien dichos zapatos se venden en lotes, aumenta a tal punto la probabilidad que casi la vuelve una certeza.
Lo que en sí mismo no sería una prueba de identidad se convierte, por su suposición corroborativa, en la más segura de las pruebas. Agréguese esto a las flores del sombrero, coincidentes con las que llevaba la joven desaparecida, y no pediríamos nada más. Si por una sola flor no exigiríamos otra prueba, ¿qué diríamos de dos o tres más? Cada una que se agrega a una prueba múltiple, no una prueba sumada o a otra, sino multiplicada por cientos o miles. Ahora descubramos en el cuerpo un par de ligas como las que usaba la difunta y sería casi una locura seguir adelante. Pero además ocurre que estas ligas aparecen ajustadas, mediante el corregimiento de su broche, en la misma forma en que María ajusta las uñas antes de salir de casa. Dudar ahora es hipocresía o locura. Cuando Leotellier sostiene que este acortamiento de las ligas es una práctica habitual, lo único que demuestra es su pertinacia en el error. La calidad elástica de toda liga demuestra por sí que la necesidad de cortarla es poco frecuente. Lo que está hecho para ajustar por sí mismo solo rara vez necesitará ayuda para cumplir su propósito. Solo accidentalmente, en su más estricto sentido, las ligas de Marie requirieron acortarse, y ellas solas hubieran bastado para asegurar ampliamente su identidad. Pero aquí no se trata de que el cadáver tuviera las ligas de la joven desaparecida, o sus zapatos, o su gorro, o las flores de su gorro, o sus pies, o una marca peculiar en el brazo, o su medida de apariencias generales, sino que el cadáver tenía todo eso junto. Si se pudiera probar que, frente a ello, el redactor de Leotellier experimentó dudas, no haría falta un mandato del lunático que inquiriera. A nuestro hombre le ha parecido muy sagaz hacerse eco de charlas de abogados, que, por su parte, se contentan con repetir los rígidos preceptos. En cuanto a las insinuaciones contra Beauvais, usted deberá desecharlas pronto de un soplo. Supongo que habrá advertido la verdadera naturaleza de este excelente caballero. Es un entrometido, chismoso, lleno de fantasía romántica y con poco ingenio. En una situación excitante como esta, toda persona como él se conducirá para provocar sospechas de los excesivamente sutiles o de los más dispuestos. Según surge de las notas que usted reunió, Monsieur Beauvais se entrevistó algunas veces con el director de Leotellier y le disgustó aventurar la opinión de que el cadáver, pese a la teoría de aquel, era sin dudas el de Marie. Persiste, dice en el diario, en afirmar que el cadáver es el de Marie, pero no es capaz de señalar ningún detalle fuera de los que ya comentamos que imponga creencia a los demás, sin retirar el hecho de que mejore pruebas, para imponer su creencia a los demás. No podrían haber sido nunca aducidas. Conviene señalar que en un caso como este, un hombre puede bien convencerse sin ser capaz de otorgar la menor razón de su convencimiento a un tercero. No es más vago que las impresiones sobre la identidad personal. Cada quien reconoce a su vecino, pero pocas veces está en condiciones de dar una razón que explique tal reconocimiento. El director de Leotellier no tiene derecho a defenderse porque la creencia de Monsieur Beauvais carezca de razones. Las sospechosas circunstancias que lo rodean se adecuan más a hipótesis de entrometimiento romántico que con la sugestión de culpabilidad del redactor. Una vez adoptada la interpretación más caritativa, no tendremos dificultad para comprender la rosa en el agujero de la cerradura. El nombre de Marie en la pizarra, al ver ignorados los parientes masculinos de la difunta, la resistencia a que los parientes de la víctima vieran el cadáver, la advertencia hecha a Madame B de que no debería decir nada al gendarme hasta que él, Monsieur Beauvais, estuviera de regreso, y, al fin, su decisión aparente de que nadie fuera de él se ocuparía de las actuaciones. Me parece fuera de duda que Beauvais corteja a Marie, que ella coqueteaba con él y que nuestro hombre estaba ansioso de que lo creyeran dueño de su confianza e íntimamente vinculado a ella. No insistiré sobre eso. Las pruebas, además, refutan las afirmaciones de Leotellier tocantes a la supuesta apatía por parte de la madre y otros parientes. Apatía contradictoria contra su convencimiento de que el cadáver era el de la muchacha. Pasemos delante como si el asunto de la identidad ya ha sido probado satisfactoriamente. ¿Qué piensa usted de las opiniones de Le Commerciel? Fundamentalmente, merecen mucha mayor atención que las formuladas sobre el asunto. Las deducciones derivadas de las premisas son lógicas y agudas, pero, en dos casos, las premisas se basan en observaciones imperfectas. Le Commerciel insinúa que Marie fue secuestrada por alguna banda de malandrines a poca distancia de la casa de su madre. Es imposible que una persona tan popular como la víctima hubiera caminado 3 cuadras sin que la viera alguien. Esta idea nace de un hombre que vive hace mucho tiempo en París, donde este empleado y cuyas andanzas en uno u otro sentido se limitan, en su mayoría, a la vecindad de las oficinas públicas. Se sabe que raras veces se aleja más de 12 cuadras de su oficina sin ser reconocido o saludado. Ante la amplitud de las relaciones personales, compara esta notoriedad con la de la joven perfumista, sin advertir gran diferencia entre ambas, y concluye que, cuando Marie salía de paseo, no tardaba en ser reconocida por varias personas, como en su caso. Pero esto podría ser cierto si Marie hubiera cumplido itinerarios regulares y metódicos, tan restringidos como los del recatador y parecidos a los suyos.
Este resonador va y viene a intervalos regulares en una periferia limitada, llena de personas que la conocen porque sus intereses coinciden con los suyos, ya que no se ocupan de tareas semejantes. Pero podemos suponer que los paseos de Marie carecían de rumbo preciso. En este caso, lo más probable es que se haya tomado por un camino distinto de sus itinerarios acostumbrados. El paralelo que supuestamente había en la mente de Le Comerciel solo es defendible si se trata de dos personas que atraviesan la ciudad de extremo a extremo. En tal caso, si imaginamos que las relaciones personales de cada uno son equivalentes en número, también serán iguales en posibilidades de que cada uno se encuentre al mismo número de personas conocidas. Yo no solo creo posible, sino muy probable, que María haya andado por las diversas calles que unen su casa con la de su tía, sin encontrar ningún conocido. Al estudiar este aspecto como corresponde, no debe olvidarse nunca la desproporción entre las relaciones personales, incluso las del hombre más popular de París, y la población total de la ciudad. De cualquier manera, la fuerza en que en apariencia pueda tener la sugerencia de Le Comerciel disminuye mucho si pensamos en la hora en la que María abandonó su casa. Las calles estaban llenas de gente cuando salió. Dice Le Comerciel, pero no es así. Eran las 9 de la mañana. Es verdad que durante toda la semana las calles están llenas de gente a las 9, pero no el domingo. Ese día la mayoría de los vecinos está en su casa, preparándose para ir a la iglesia. Cualquier persona observadora se da cuenta del aire desértico de la ciudad entre las 8 y las 10 del domingo. De 10 a 11 las calles están colmadas, pero nunca en el periodo antes señalado. En otra orden de ideas, me parece que Le Comerciel parte de una observación deficiente. Un trozo de una enagua de la desafortunada joven, de 2 pies de largo por 1 de ancho. Le fue aplicado bajo el mentón y atado atrás de la cabeza, tal vez para ahogar sus gritos. Los individuos que hicieron esto no tienen pañuelo en el bolsillo. Veremos si esta idea está bien fundada o no. Por individuos que no tenían pañuelo en el bolsillo. El redactor no tiene la peor ralea de malhechores. Ahora bien, ocurre que precisamente estos tienen siempre un pañuelo en el bolsillo, aunque no tengan de camisa. ¿Habrá usted observado lo indispensable que se ha vuelto en estos años el pañuelo para el matón más empedernido? ¿Y qué piensa del artículo de Le Soiliel? Que es una lástima que su redactor no haya nacido loro, en cuyo caso hubiera sido el más ilustre de su raza. Se limitó a repetir los distintos puntos de las publicaciones ajenas, escogiéndolos con laudable esfuerzo de uno y otro diario. Con toda evidencia, los objetos hallados llevaban en lugar 3 o 4 semanas, por lo menos. No cabe ninguna duda, pues, se ha descubierto el lugar de tan espantoso atentado. Los hechos señalados aquí por Le Soilier están muy lejos de disipar mis dudas al respecto y vamos a examinarlos detalladamente más adelante, en relación con otro aspecto del asunto. Ocupémonos ahora de cosas distintas. ¿Se ha dado cuenta usted de la extrema negligencia en cuanto al examen del cadáver? Es cierto que la cuestión de la identidad debió de quedar determinada, pero había otros aspectos. ¿Fue saqueado el cadáver? ¿Llevaba la difunta joyas al salir de su casa? Si es así, ¿se encontró alguna al examinar el cuerpo? Son cuestiones importantes, descuidadas por la investigación y quedan otras también importantes que no han merecido la menor atención. Debemos asegurarnos con investigaciones particulares. El caso de San Eustache exige ser examinado otra vez. No tengo sospechas sobre él, pero es preciso proceder con método. Nos aseguraremos sobre la validez de los testimonios escritos que presentó sobre sus movimientos durante el domingo. Los certificados suelen presentarse a la mistificación. En caso de no hallar nada de lo normal, desecharemos a San Eustache en nuestra investigación. Su suicidio o desvivisión corroboraría las sospechas de si los certificados fueron falsos y constituye una circunstancia explicable en caso contrario. Además, no debemos alejarnos de nuestra línea normal de análisis. Bueno, ahora dejémonos de lado los puntos interiores de la tragedia. Centrémonos nuestra atención en su periferia. Uno de los errores de las investigaciones de este género consiste en limitar la indignación a lo inmediato, en total negligencia a los acontecimientos colaterales o circunstanciales. Los tribunales incurren en la mala práctica de reducir los testimonios y los debates a los límites de lo que consideran pertinente. Sin embargo, la experiencia ha mostrado, como lo ha mostrado siempre la buena lógica, que gran parte, quizás la más grande de la verdad, surge de lo considerado marginal y accesorio. Basándose en el espíritu de este principio, sino en su letra, la ciencia moderna se ha decidido a calcular sobre lo imprevisto. Tal vez no me hago entender. La historia del conocimiento humano ha mostrado siempre que la mayoría de los descubrimientos más valiosos la debemos a acaecimientos colaterales, incidentales o accidentales. Se ha necesitado, con vistas al progreso, conocer el más amplio espacio de aquellas invenciones que nacen de la casualidad, por completo al margen de las esperanzas ordinarias. No es ya filosófico fundarse en lo que ha sido para alcanzar una visión de lo que será. El accidente se admite como una porción de la superestructura. Hacemos de la posibilidad una cuestión de cálculo absoluto. Sometemos lo inesperado y lo imaginado a fórmulas matemáticas de escuela.
Es un hecho verificado, repito, que la mayor porción de la verdad surge de lo colateral, de acuerdo con el espíritu del principio derivado. Desveré la indicación de la huella tan transitada como estéril del hecho mismo, para estudiar las circunstancias contemporáneas que lo rodean. En lo que usted se asegura de la validez de estos certificados, yo examinaré los periódicos en forma más general de lo que ha hecho usted hasta ahora. Mientras tanto, tan solo hemos reconocido el campo de investigación, pero sería raro que una ojeada panorámica como la que me propongo no nos proporcionara algunos menudos datos que establezcan una dirección para nuestra tarea. Para cumplir las indicaciones de Dupin, verifiqué escrupulosamente los certificados. Resultó una plena seguridad en su validez y la consistente inocencia del señor Eustache. Mientras tanto, mi amigo se ocupaba, con una minuciosa que en mi opinión carecía de finalidad, del escrutinio de los archivos de los diferentes diarios. Al cabo de una semana me presentó los siguientes extractos. Hace 3 años y medio, la misma Marie Roy desapareció de la perfumería de Monsieur Leblanc en el Palacio Royal, lo que causó un revuelo semejante al de ahora. Una semana después, Marie reapareció con el mostrador de la tienda, también como siempre. Aparte de una ligera palidez que no era usual en ella, Monsieur Leblanc y Marie Royet dieron a entender que Marie pasó la semana en casa de sus amigos, en el campo, y en el asunto fue callado con rapidez. Suponemos que esta ausencia responde a un capricho de la misma especie y que, dentro de una semana o quizás un mes, volveremos a tener a Marie entre nosotros. Evening Paper, domingo 23 de junio. Un diario vespertino de ayer se refiere a una misteriosa desaparición anterior de Mademoiselle Royet. Es sabido que, durante la semana de su ausencia de la perfumería de Leblanc, estuvo acompañado por un joven oficial de marina muy notorio por su libertinaje. Cabe suponer que una querela providencial la trajo de nuevo a su casa. Conocemos el nombre del libertino, se halla actualmente destacado en París, pues no lo hacemos público por razones comprensibles. Le Mercure, mañana del martes 24 de junio. La más repudiable de los atentados tuvo lugar anteayer en las proximidades de esta ciudad. Al anochecer, un caballero que paseaba con su esposa y su hija comprometió los servicios de 6 hombres jóvenes que paseaban en botes cerca de las orillas del Sena, a fin de que los transportara al otro lado. Al llegar, los pasajeros desembarcaron y se alejaban ya hasta perder la vista el bote cuando la hija descubrió que olvidó su sombrilla. Al volver en su búsqueda, fue asaltada por la pandilla, llevada al centro del río, amordazada y sometida a un brutal ultraje. Los villanos la depositaron en un punto cercano a aquel donde había embarcado con sus padres. Los miserables se hallaban prófugos, pero la policía les sigue la huella y pronto algunos de ellos serán capturados. Morning Paper, 25 de junio. Hemos recibido una o dos comunicaciones que tienen a echar la culpa al horrible crimen a Menanis. Pero como este caballero ha sido exonerado de toda sospecha por la indagación legal y los argumentos de nuestros distintos corresponsales, parecen más entusiastas que profundos. No creemos oportunos darlos a conocer. Morning Paper, 28 de junio. Recibimos varias enérgicas noticias, que en apariencia proceden de las diversas fuentes y que dan por seguro que la infortuna Marie Royet fue víctima de una de las numerosas bandas de malhechores que infestan cada domingo los alrededores de la ciudad. Nuestra opinión se inclina decididamente a favor de esta suposición. En nuestras próximas ediciones dejaremos espacio para exponer los aludidos argumentos. Evening Paper, martes 31 de junio. El lunes, uno de los lancheros del servicio de aduanas vio en el Sena un bote vacío a la deriva. La vela estaba en el fondo del bote. El lanchero lo remolcó y lo dejó en el amarradero del puesto. A la mañana siguiente, fue retirado de allí sin permiso de ninguno de los empleados. El timón se encuentra en el depósito de lanchas. La Diligence, jueves 26 de junio. Leyendo los pasajes, no solo me parecieron ajenos al tema, sino que no alcancé a imaginar la manera en que cualquiera de ellos podía pensar sobre aquella. Esperé, pues, alguna replicación de Dupin. Por el momento, no me detendré en los 2 primeros pasajes. Los copié sobre todo, para mostrar la extraordinaria negligencia de la policía, que, hasta donde puedo saber por el prefecto, no se ha molestado en interrogar al oficial de marina que fue mencionado en uno de ellos. Sin embargo, sería una locura afirmar que entre la primera y la segunda desaparición de Marie no cabe suponer conexión alguna. Admitamos que la primera fuga terminó en una querela entre los enamorados y el retorno a casa de la desafortunada Marie. Podemos encarar una segunda fuga o rapto, si en verdad se trata de ello, como indicación de que el seductor ha anudado sus avances y no como resultado de la intervención de un segundo cortejante. Miramos las cosas como una reconciliación entre enamorados y no como el comienzo de una nueva aventura. Hay 10 probabilidades contra una de que el hombre que huyó una vez con Marie le haya propuesto una segunda escapatoria, y no que a la primera propuesta haya sucedido una segunda hecha por otro individuo. Le daré notar, además, que el lapso entre la primera fuga, sobre la cual no cabe duda, y la segunda, presumible, abarca pocos meses más de una duración general de los cruceros de los barcos de guerra. Fueron interrumpidos los bajos designios del seductor por la necesidad de embarcarse, y aprovechó la primera oportunidad a su retorno para renovar esos designios, aún no por completo consumados, o, por lo menos, no por completo consumados por él. Nada sabemos de ello. Dirá usted, no obstante, que en el segundo caso no hubo en realidad una fuga, de acuerdo, pero estamos en condiciones de asegurar que no existió un insigne frustrado. Fuera de San Eustache y quizás de Beauvais, no encontramos ningún pretendiente conocido de Marie. No se ha dicho que aluda a alguno.
¿Quién es ese amante secreto del cual los parientes de Marie, por lo menos la mayoría, no saben nada, pero con quien la joven se reúne en la mañana del domingo y que goza hasta el punto de su confianza que no vacila en quedarse a su lado hasta que cae la noche en los solitarios bosques de la Barriere du Roule? ¿Quién es ese enamorado secreto? Pregunto. ¿De quién los parientes? ¿O casi todos? Nada saben. ¿Qué significa la extraña profecía de Madame Royd la mañana de la partida de Marie? Temo que no volveré a verla nunca más. No podemos suponer que Madame Roy estaba al tanto de la interrupción de la fuga. No podemos, por lo menos, imaginar que la joven tenía esa intención. Al salir de su casa dio a entender que iba a visitar a su tía en la calle de Dromes y pidió a Saint Eustache que fuera a buscarla al anochecer. A primera vista, esto contradice mi línea de preguntas, pero reflexionemos. Es bien sabido que Marie se encontró con alguien y cruzó el río en su compañía, llegando a la Barrière du Roule hacia las 3 de la tarde. Al consentir en acompañar a este individuo, con cualquier propósito conocido o no por su madre, Marie debió pensar en lo que le dijo al salir de su casa y en la sorpresa y sospecha que experimentaría su prometido, Saint Eustache, cuando al acudir en su busca a la calle del Drome se encontrara con que no estuvo allí, sin contar que al volver a la pensión con esta alarmante noticia se enteraría de que su ausencia duraba desde la mañana. Repito que Marie debió pensar en todas esas cosas. Debió prever la cólera de San Eustache y las sospechas de todos. No podía pensar en que al volver a su casa para enfrentarse a sospechas, pero estas dejaban de tener importancia si suponemos que Marie no tenía intención de volver. Imaginemos así sus reflexiones. Tengo que encontrarme con cierta persona para fugarme con ella o para otros propósitos que solo yo sé. Es necesario que no se produzca ninguna interrupción. Debemos contar con tiempo para eludir toda persecución. Fingiré que pienso pasar el día en casa de mi tía, en la calle de Dromes, y diré a San Eustache que no vaya a buscarme hasta la noche. De esta manera podré ausentarme de la casa el mayor tiempo posible, sin despertar sospechas ni ansiedad. Todo estará bien explicado y ganaré más tiempo de cualquier otro modo. Si pido a San Eustache que vaya a buscarme al anochecer, seguro no se presentará antes, pero si no se lo pido, tendré menos tiempo a mi disposición, ya que todos esperarán que vuelva más temprano y mi ausencia no tardará en provocar ansiedad. Ahora bien, si mis intenciones fueran las de volver a casa, si solo me interesa pasear con la persona, no me convendría pedir a San Eustache que fuera a buscarme, pues al llegar a la calle de Tromes se daría cuenta de que le he mentido, cosa que podría evitar saliendo de casa sin decir nada, volviendo antes de la noche y aclarando luego que estuve de visita en casa de mi tía. Pero como mi intención es la de no volver nunca, o no volver por algunas semanas, o no volver hasta que ciertos ocultamientos se hayan efectuado, lo único que debe preocuparme es la manera de ganar tiempo. En sus apuntes, usted notó que la opinión general más difundida sobre este triste asunto es que la joven fue víctima de una pandilla de malandrines. En ciertas condiciones, la opinión popular no debe ser despreciada. Cuando surge por sí misma, cuando se manifiesta de manera espontánea, puede considerarla paralelamente a esa intuición de que es privilegio de todo individuo de genio. En 99 casos sobre 100, me siento movido a conformarme con sus decisiones. Lo importante es estar seguros de que no hay en ella la más leve huella de su gestión. La voz pública debe ser rigurosamente auténtica y con frecuencia es muy difícil percibir y mantener esa distinción. En tal caso, me parece que la opinión pública sobre una pandilla se vio fomentada por el suceso colateral que se detalla en el tercero de los pasajes que le mostré. Todo parece excitado por el descubrimiento del cadáver de Marie, joven tan hermosa como conocida. El cuerpo muestra señales de violencia y aparece flotando en el río. Pero entonces se da a conocer que en estos mismos días en que se supone que Marie fue asesinada, otra joven fue víctima de una pandilla de depravados y sufrió un ultraje análogo al padecido por la difunta. Cabe maravillarse de que la atrocidad conocida haya podido influir sobre el juicio popular respecto de la desconocida. Ese juicio esperaba una dirección y el ultraje ya conocido parecía indicarla con oportunidad. También Marie fue encontrada en el río y allí tuvo lugar el otro atentado. La relación entre ambos hechos era tan palpable que lo asombroso hubiera sido que la opinión dejara de apreciarla y utilizarla. En realidad, si de algo sirve el primer ultraje, cometido en forma conocida, ha sido para probar que el segundo, ocurrido casi al mismo tiempo, no fue cometido en esa forma. Hubiera sido un milagro que, mientras una banda de malhechores perpetrara en cierto lugar un atentado de la más indigna especie, otra banda similar, en lugar de igualmente similar, en la misma ciudad, bajo idénticas circunstancias, con los mismos medios y recursos, estuviera entregada a un atentado de la misma naturaleza y en el mismo periodo. Sin embargo, la opinión popular así movida pretende justo hacernos creer en esa extraordinaria serie de coincidencias. Bueno, y con eso termina la parte 2 de El misterio de Marie Roth. Así que, ¿cómo van mis detectives de sillón? ¿Ya descubrieron quién pudo ser? ¿Cuáles son sus sospechosos? Si tienen una idea o sospechan o ustedes creen que es alguien de los sospechosos o alguien más, déjenlo en los comentarios, yo estaré gustoso de leerlos. Y si a alguno le atina, lo sabe o concluyó con su deducción que era el criminal, que la persona que va a ser o el culpable de este acontecimiento, lo diremos en la parte 3. Muy bien,
Yo soy Moon, les agradezco mucho, mucho, mucho por haber llegado hasta este punto, que nos pueden escuchar y encontrar en Spotify, Amazon, YouTube y YouTube Music como Historias y Cuentos narrados por Moon, donde les tenemos varias historias, y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que son TikTok e Instagram como East y Cuen Moon66. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó y gusta, pueden dejar su like, compartirlo y suscribirse si no lo están hecho, para ayudarnos a seguir creciendo en este canal. Y si no les gustó, les agradezco de antemano. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Moon, nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente semana, en el episodio número, no voy a decirlo porque se han de saber, con la parte 3 y final de El misterio de Mary Rogers.